de julio, comenzamos un nuevo mes. Qué rápido se ha ido este año, ¿no? Qué rápido se ha ido este año marcado por una serie de cosas. Ya no nos sorprenda julio, no queremos más sorpresas, queremos certidumbres, Este mes tenemos que tener ya proclamado a un presidente o presidenta de la República. Así son las cosas, hemos tenido que ser pacientes. Ha sido muy crispada el proceso electoral y continúa la crispación en la realidad, pero insistía, lo decía hace un momento, esta es la segunda hora informativa, nos conectamos con la plataforma de televisión, pero en la rotativa empezamos de las 5 de la mañana. Y decíamos que ya no es momento de peleas, de confrontación. Tratemos de reconciliarnos si nos hemos peleado con un amigo, un familiar, con quien sea. Ya no hagamos más pleito. Entendamos que hay posiciones políticas de un lado y de otro y podemos discutir, pero no nos peleemos. No nos peleemos entre hermanos, entre amigos, entre familiares. No nos hace bien, no llegamos a nada. Pero a esta hora siempre provoca un café bien cargado de noticias. Es momento del café de la semana. Lunes. En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo que fue un error que el expresidente Martín Vizcarra haya recibido la vacuna de Pfizer, pese a que en el 2020 recibió en forma oculta las dosis de Sinopharm. Martes. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó que la carta de Keiko Fujimori, quien pide una auditoría internacional de la segunda vuelta, será respondida a la brevedad y reiteró que el gobierno mantendrá la neutralidad frente a los comicios. Miércoles. El 7 y 8 de julio se llevarán a cabo las sesiones del Pleno del Congreso para elegir a 6 integrantes del Tribunal Constitucional. Ambas sesiones se realizarán de forma presencial, según lo acordado en la Junta de Portavoces. Jueves. El Jurado Nacional de Elecciones estima que antes del 15 de julio se podrá hacer la proclamación del ganador de los comicios en la segunda vuelta, antes del 15. Esto lo indicó el vocero de dicha institución, Luis Alberto Sánchez. Viernes. La selección peruana venció a Paraguay en la tanda de penales tras empatar 3-3 en el tiempo regular y consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa América 2021. Sábado. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó la presencia de 4 nuevos casos de la variante Delta del coronavirus en Lima. ¡Qué buen café de la semana! Bueno, son las 6:12 de la mañana y a ver, ¿qué ha pasado? Siguen las marchas, siguen las manifestaciones políticas que, ojo, están muy bien, ¿eh? Los ciudadanos todos tenemos derecho a manifestarnos y a decir qué es lo que queremos. Pero cuidémonos, insisto, cuidémonos por favor. Las cosas no están todavía solucionadas en cuanto al coronavirus. La variante Delta está rondando ya en nuestro país, está en diferentes puntos. Así que tengamos muchísimo cuidado, por favor. Pero vamos al tema político. A ver, centenares de simpatizantes de Fuerza Popular volvieron a las calles para expresar su apoyo a la candidata presidencial Keiko Fujimori. El grupo de manifestantes se reunió en el Campo de Marte y posteriormente se dirigió hasta el Palacio de Justicia en la avenida Paseo de la República. Mientras tanto, en Trujillo y Chiclayo, grupos de distintas edades realizaron una marcha de apoyo a la candidata de Fuerza Popular por las calles de sus respectivas ciudades. Todo el mundo sabe que hay fraude en el Perú y eso ningún peruano lo tiene que permitir, señores. El Perú debe de ser un país libre y democrático, debe de ser un país donde no existe el fraude. Si el señor Castillo gana las elecciones, es un fraude a nivel nacional. Bueno, a ver, un momento, ¿no? Está bien manifestarse, pero las manifestaciones políticas de un lado o de otro lado no van a hacer cambiar pues los resultados del proceso. Esa es la realidad. Lo que tiene que resolverse son las apelaciones que han llegado hasta el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y hemos visto, se están resolviendo. Pero así la gente salga a marchar y está muy bien, si lo desean, de un lado y de otro, insisto, los resultados son los resultados y no deben influir. ¿No? No debe haber presiones políticas en las decisiones que se tome en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es independiente
E insisto, que según Transparencia, la OEA, hay una serie de organizaciones que han supervisado el proceso, es independiente, está siendo bien llevado. Así que bajemos un poco ya esas acusaciones de fraude, que hasta el día de hoy pues no hay pruebas concretas de eso. Así que respetemos la voluntad popular, que es lo más importante, señor, señora. A ver, mientras tanto, simpatizantes y partidarios de Perú Libre llegaron hasta los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones en el centro de Lima. Otro grupo permanece en la Plaza de la Democracia, en el centro de Lima, a la espera de los resultados de los comicios generales del 2021. De ambos lados, ¿eh? De ambos lados. Es decir, lo que hay que hacer es esperar. Falta pocos días, el pleno del jurado va a tomar una decisión, o se están evaluando las apelaciones, y respetar lo que se diga, ¿no? Respetar la voluntad pues, popular finalmente. Ha sido un comicio muy apretado, es verdad, pues ha sido súper apretado, y de ambos lados hay que saber aceptar de un lado si es que perdí, no gané, pero del otro lado el que ganó, sea Keiko Fujimori o sea Pedro Castillo, el que ganó también tiene que reconocerlo con mucha humildad y entender que no ganó por amplia mayoría. Hay una parte del país que no está de acuerdo con esa visión y tiene que gobernar para todos los peruanos. Entonces, humildad también al momento de reconocer los resultados, ¿no?, para el ganador, y dignidad para la persona que perdió. Pero lo importante es que haya consenso, haya conversación y no entrar nuevamente a 5 años de guerra política que ya nos ha hecho tanto daño. Recuerden ustedes lo que han sido estos últimos 5 años con un Congreso disuelto y un presidente vacado y el efecto que eso tiene en la vida de todos los peruanos. Esperemos mayor conversación y reflexión de parte de nuestros líderes políticos. Es lo que se necesita. Son las 6:16. Venimos. En 1814 se formó el Ejército Libertador de San Martín, llamado también Ejército de los Andes. Contaba con aproximadamente 4.000 hombres, quienes eran en su mayoría andinos, así como negros y mulatos libertos. Organizado y dirigido por el general José de San Martín, su objetivo era llevar a cabo la independencia de las provincias, acabar con la dominación española en Chile, restaurar el gobierno independentista y poner fin al dominio español en el virreinato del Perú. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona en la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Esa es la que escuchas tú. Radio La Zona en Lima 90.5. Tu música urbana. Continuamos en la rotativa del aire de RPP Noticias. Hoy 4 de julio. Y bueno, a ver, ¿qué ha pasado en todo este tema electoral? Continúa, ¿no? Qué largo proceso electoral que el que estamos viviendo, porque no ha acabado, no podemos decir que ha acabado con todo lo que vamos reportando día a día. A ver, el candidato a la presidencia, Pedro Castillo, se reunió con los decanos del Colegio Médico del Perú, a quienes expresó su compromiso de fortalecer el sector salud. Castillo sostuvo que la pandemia evidenció la precariedad, la precaria situación en realidad del sistema de salud y la necesidad de declararlo en emergencia y priorizar el apoyo al trabajo del personal médico. Tenemos que declarar en emergencia los hospitales, tenemos que ver de qué manera priorizamos el papel que desempeña cada uno de los médicos, porque ustedes son los sentidos del personal médico que está en todo el Perú y por ustedes pasa la calidad del personal médico. Pero primero limpiemos la corrupción en todos los sectores y empezando también por cada uno de los sectores como hacemos
El candidato de Perú Libre se comprometió a que en un eventual gobierno suyo se aumente en 10% el presupuesto del sector salud. Sobre el tema de la adquisición de las vacunas contra la COVID-19, Castillo informó que se reunirá con varias embajadas para asegurar las dosis que el país necesita para enfrentar la pandemia. Quisiera concluir diciéndole que vamos a tener contacto esta semana con algunas embajadas para ver de qué manera vamos a ver ya la priorización de la vacuna y quiero que usted me acompañe. Y yo pienso que no solamente tenemos estos recintos, sino lo hagamos en cualquier plaza, en el camino, lo hagamos en donde está la necesidad. Bueno, está bien, está bien. Lo importante, insistimos, a ver, y eso hay que reconocerlo al gobierno dentro de todas las críticas que ha habido, es que se han firmado acuerdos por más de 60 millones de dosis, más de 60 millones de dosis, las dosis necesarias para vacunar con las 2 dosis a todos los adultos, ¿no? A todas las personas mayores de 18 años. Y eso es muy importante, eso está bien, y eso lo ha hecho el gobierno del presidente Francisco Sagasti. Y se está avanzando y agilizando el proceso de vacunación, más allá de que hay críticas y que se podría mejorar muchas cosas, como las largas colas que hemos encontrado. Entonces, el reto del siguiente gobierno es seguir pisando el acelerador en el proceso de vacunación. Sí, se van a reunir con embajadas, van a negociar con más laboratorios, está muy bien. Mientras haya más dosis, mejor. Pero lo que no debemos hacer es perder este empuje que ya se ha dado a todo el proceso de vacunación. Todo lo contrario, debemos acelerar mucho más, porque la única forma de salir de esto en varios aspectos, en temas sanitario, económico, social, es con la vacuna. No hay otra forma, es la vacuna. Así que tenemos que empujar esto. Nos vamos ahora con nuestra compañera Andrea Mezquita, porque adultos, lo que decíamos, adultos duermen y madrugan en los exteriores del Parque Zonal Sinchirroca en comas para ser vacunados contra la COVID-19. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Omar, directo en directo, son decenas de personas que están esperando, incluso desde ayer a las 7 de la noche nos indican algunos, los primeros en la fila, por ingresar justamente aquí al vacunatorio del Parque Zonal Sinchirroca en Comas, donde nos encontramos. La fila aproximadamente podríamos calcular son unas 6 cuadras, ¿no?, de personas que están haciendo pues fila. Muchos de ellos han puesto o han acondicionado cartones en la pista o en la vereda, ¿no?, para poder dormir sobre ellos, pasar la noche. Algunos se han animado incluso a traer sus frazadas completas, ¿no?, algunos cojines, me parece, para poder pasar así la noche tan fría que hemos tenido durante toda la madrugada. Algunos han traído sus sillas, han alquilado también algunas de estas cosas para poder pasar al menos un poquito más cómodos, ¿no?, esta larga espera. Vamos a conversar con alguno de ellos. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a RPP Noticias. ¿Desde qué hora esperando usted? Las 7 de la noche de ayer. De ayer. Hemos visto, ha traído también acá una silla plegable para poder... Estar cómodo, un poco cómodo, ¿no? Pasando frío, pero siquiera ya... ¿Lo ha traído de casita o lo ha alquilado? ¿De casita? De casa. Sí. Entiendo. Okay. ¿Por qué ha venido a las 7 de la noche del día de ayer, señor? ¿Por qué se ha animado de venir tan temprano? ¿Qué pasó? Porque vivo cerca y multitud de gente que a veces no se puede alcanzar, ¿no?, por precaución, por eso vine primero, para ser uno de los primeros. Básicamente por eso. Claro. Básicamente por eso. Porque días anteriores también vio una fila muy larga. Claro, que da más de 10 cuadras, 12 cuadras. Ya, entiendo. Sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias por contarnos. El segundo, me parece, el segundo de la fila, que, pasa hasta casi llegar a la avenida Universitaria, Omar, pasa por la avenida Sinchirroca, dobla a la avenida Jamaica y está por llegar ya a la avenida Universitaria. Son aproximadamente unas 6 cuadras, incluso un poquito más, de fila que todavía permanece aquí. Hay personas incluso con silla de ruedas. Nos indican que a las 7 de la mañana va a iniciar pues la vacunación, van a abrir las puertas. Esperemos que sean puntuales esta vez. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Andrea, por esta información, y efectivamente, para los que nos siguen en la plataforma de televisión, hemos podido ver las imágenes que ha compartido nuestra compañera Andrea Mezquita con las largas colas, las personas madrugando
para poder vacunarse. Y ahí está justamente, y ahí están las colas. Mira la hora que es y ya están haciendo cola, están con sus banquitos. Y el viernes, me di una vuelta por Plaza Norte, donde es el vacunatorio de Plaza Norte, y también las colas salían del centro comercial para poder vacunarse. Entonces, a ver, nos preguntamos, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué hay tanta cola? ¿Es porque la gente está, digamos, ansiosa por ir y están haciendo antes de tiempo? ¿O es que realmente hay demasiada demanda? ¿Se puede ampliar la capacidad de vacunación? Es decir, no solo en el Parque Sinchirroca, ¿por qué no agarrar muchos más parques en Comas, en los diferentes distritos, para evitar justamente que se aglomere tantas personas en un solo punto? ¿Se podría ampliar esto? ¿Hay problemas logísticos detrás? ¿No se puede ampliar? ¿Falta personal para vacunar? ¿Qué es lo que pasa? Porque estamos entrando a la gente mayor de 50 años. Y vamos a entrar, y el objetivo es llegar a los mayores de 40 años. Entonces, la población va creciendo y creciendo. No es lo mismo vacunar a la población de 60, 70 que a los de 40, 50. Evidentemente, hay mucha más gente, muchísima más gente. No solo en Lima, ojo, eso es lo que vemos en Lima, pero sino en todo el país. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ampliar los puntos de vacunación? Tienen que serlo, no pueden ser los mismos, ¿se entiende? Para evitar esto, no tiene ningún sentido que la gente esté haciendo tanta cola desde tan temprano, durmiendo de esa manera. Es decir, ¿tenemos la capacidad logística para hacerlo? Es la pregunta que le tendríamos que hacer al Ministerio de Salud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da este panorama que es lamentable, en verdad? Pero bueno, esperemos que vayamos ajustando estos temas, ¿no? Porque hay que decirlo, insisto, muy bien que se haya avanzado con todo el proceso de vacunación, que estamos hablando ya de las vacunas de los de 50 y 40, eso es muy positivo, muy bien el gobierno con los contratos, pero esto sí se puede mejorar, ¿no? Son cosas que se pueden mejorar, así que, bueno, ahí estamos, y para evitar las incomodidades también. Otro tema importante, que tiene que ver con el proceso político, ¿no? Que estamos viviendo en el país. Los vicepresidentes del actual Congreso de la República y un grupo de voceros de las bancadas expresaron su rechazo a cualquier injerencia política o de poderes públicos respecto a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Rechazamos, dice, cualquier injerencia política o de poderes públicos que busquen negar o menguar las competencias constitucionales de los 130 parlamentarios, señalaron en este documento. ¿Qué más dice? Lamentamos las opiniones mediáticas de quienes señalan que este Congreso no tendría legitimidad para debatir y votar la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, opinión que no condice con aquello que es reconocido de forma expresa en nuestra Constitución: legitimidad, legalidad. Además, precisaron que el proceso de selección está sustentado en la Ley 31031, aprobado por el Legislativo, incluso por parlamentarios que al parecer no están de acuerdo con la elección. Además, invocaron a los legisladores a que tomen con seriedad el debate y emitan un voto de conciencia cuando el tema sea tratado en el Pleno del Congreso. Tremendo punto, tremendo tema, el hecho de elegir nada menos que los magistrados del Tribunal Constitucional. Son 7, hay que recordar esto, el TC, el Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal Constitucional está formado por 7 magistrados, de los cuales 6, ¿no? ya cumplieron su plazo, ya están con plazo vencido hace bastante rato, en verdad, y efectivamente es al Congreso de la República al que le toca elegir a los reemplazos, elegir a los 6 de estos 7 magistrados. ¿Se podrán elegir a los 6? Tiene que haber mucho consenso político para eso, mucho consenso político. Legalidad, claro que están amparados en la ley. ¿Le corresponde al Congreso? Claro que le corresponde. Legitimidad, eso ya es mucho más subjetivo, ¿no? ¿Es legítimo? ¿No es legítimo? Bueno, lo único que se pide, al fin y al cabo, es mucha reflexión, porque estamos eligiendo nada menos que a las personas que van a decidir sobre la legalidad o la constitucionalidad
de las leyes, ¿no? Es el máximo órgano de interpretación de la Constitución y ve casos muy, pero muy importantes para el día a día. Por eso es importante que haya mucha reflexión, serenidad al momento de elegir a los reemplazos. Son las 6:28, hacemos una pausa, venimos con más acá en la Rotativa del Aire. Todos estamos experimentando una serie de emociones, algunas de ellas no tan agradables como el miedo, la cólera y la tristeza, pero están ahí por alguna razón. El miedo nos permite protegernos del peligro y cuidarnos, la cólera nos permite defendernos y la tristeza nos permite asimilar una pérdida. Si estas emociones que sientes son muy intensas, primero busca autocalmarte con técnicas de relajación o de respiración, exprésalas de manera adecuada y trata de analizar por qué están emergiendo y qué necesitas hacer para poder seguir adelante. Pero si ya son muy frecuentes y muy intensas y no las puedes manejar, busca ayuda. Los profesionales de la salud estamos para apoyarte. Cuando el general San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio a las 10:30 de la mañana de 1821, lo hizo en 4 plazas: la Plaza de Armas, la Plaza La Merced, la Plaza Inquisición y la Plaza Santa Ana, conocida hoy como la Plaza Italia. Con ese recorrido, Lima, que tenía cerca de 64.000 habitantes, se enteró de la noticia. Sin embargo, a pesar de la proclamación, el Perú no fue independiente sino hasta el 9 de diciembre de 1824, con la Batalla de Ayacucho. Con la finalidad de contribuir con el sector ambiental, la Universidad Nacional de Ingeniería, con el apoyo de Prociencia, desarrollan una investigación que consiste en la instalación de sensores analíticos de fácil operatividad y bajo costo en fuentes acuíferas ubicadas en zonas industriales del Perú. Esta iniciativa, que fue una de las ganadoras de la convocatoria Incorporación de Investigadores, pretende determinar los niveles de algunos contaminantes emergentes que se encuentran en el agua. Cabe mencionar que los contaminantes emergentes son sustancias que aún no se encuentran reglamentadas, pero que pueden considerar a fármacos, hormonas, drogas ilícitas, así como productos de cuidado e higiene personal, los cuales llegan a fuentes acuíferas a través de las aguas residuales municipales y debido a sus largas persistencias en la naturaleza, además de su capacidad toxicológica, pueden causar daños a los seres vivos, lo cual representa una amenaza para la biodiversidad y los recursos naturales. Para la ejecución de esta iniciativa, la UNI recibió financiamiento por parte del CONCITEC en convenio con el Banco Mundial. Al final del día, todos los peruanos queremos saber qué pasó en el país y el mundo. Nosotros te lo contamos con informes, enlaces y entrevistas en vivo. Soy Tatiana Alemán y estoy en Las Claves del Día. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita.
Son las 6:33 de la mañana. Continuamos en la rotativa del aire de RPP Noticias. Y a ver, ¿qué ha pasado? Vamos a hablar un poco de economía. En RPP Noticias, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, indicó que el Perú no solo liderará el crecimiento económico en el 2021, sino también lo hará en los próximos 3 años. Según las proyecciones del MEF, somos un poco más conservadores. Este año creceríamos en 10%. Según las proyecciones del Banco Central, creceríamos en 10.7%. O sea que prácticamente vamos a recuperar todo lo que hemos perdido el año pasado en un solo año, lo cual es buenísimo. Es verdad, ¿no? El 2020 fue tremendo, la caída fue tremenda, generó consecuencias dramáticas en cuanto a desempleo, en cuanto a pobreza. Hemos retrocedido 10 años, pero también es verdad, según lo que vemos en los indicadores, que la recuperación viene siendo importante, ¿no? Y esperemos que continúe así en la segunda parte del año. Estos primeros 6 meses, pese a todo, pese digamos, la incertidumbre política que genera de todas maneras un proceso electoral, la economía en ciertas áreas se ha venido recuperando de manera importante y esto es destacable. A ver, el ministro Mendoza explicó que estos indicadores positivos se deben principalmente a la política monetaria y fiscal que hicieron su sector y el Banco Central de Reserva, lo que permitió ayudar a las empresas a través de los bancos. Allí vino el apoyo crediticio. El Estado peruano colocó más o menos 80.000 millones de soles en los bancos, en las empresas, a través de distintos mecanismos. El más conocido, a través de Reactiva Perú, el Banco Central de Reserva prestó a los bancos a 0.5% anual casi 60.000 millones de soles. Los bancos no hubieran prestado ese crédito. ¿Cómo van a prestar a empresas que están cerradas, que están paradas? Lo hicieron porque el Ministerio de Economía y Finanzas les dijo, banco, presta. Si no te pagan, yo me hago cargo. Bueno, eso es bien importante. No se habla mucho de eso. Incluso ha recibido muchas críticas, ¿no? Todo lo que fue Reactiva, que no llegó a todos. Claro, estamos hablando de que en el Perú pues hay casi, entre formales e informales, más de 5 millones de empresas, pero Reactiva fue clave para la recuperación y ha sido clave para la recuperación económica. Tasas bajísimas comparadas con lo que se venía prestando, inyectó capital, inyectó dinero a muchas empresas importantes, empresas que generan empleo además. Y se dice, no, solo llegó a pocos. No, claro, los montos más grandes evidentemente fueron para empresas más grandes, pero el 90% de las empresas que recibieron Reactiva eran micro y pequeñas empresas. Así que fue muy importante, de verdad, ese programa que surgió, como bien explica el ministro de Economía, Waldo Mendoza, entre el Banco Central de Reserva y el MEF. Eso ha permitido que la economía peruana salga del hoyo al que nos llevó la pandemia y el cierre abrupto. Pero ¿qué más dijo? El ministro precisó que la economía nacional podría crecer más allá de las expectativas de vacunarse a una gran parte de la población y con la apertura de más actividades económicas. Qué importante eso. A ver, escuchemos. Hay actividades económicas como el turismo, la hotelería, los restaurantes, los cines, que no están operando no por falta de demanda, sino porque no les permitimos abrir porque tenemos todavía el peligro de la pandemia. Pero en cuanto un porcentaje grande de la población esté vacunada, todos estos sectores abrirán y la economía puede crecer incluso por encima de lo que estamos esperando. Y eso es una realidad, esa es una realidad, no solo en el Perú, sino en el mundo. No se puede hablar de recuperación económica si no se tiene toda la población vacunada. Así de simple. Miren lo que viene pasando en Israel, ¿no? Donde más del 55% de su población tiene las 2 dosis. Sin embargo, por miedo a la variante Delta, han vuelto a tomar ciertas medidas restrictivas. Es decir, mientras no avancemos con nuestro proceso de vacunación, lamentablemente no podemos hablar de normalidad, ni de crecimiento, ni de recuperación económica. O sea, lo estamos viendo, pero no en su totalidad. Entonces, el principal objetivo para el siguiente gobierno va a ser vacunar a todos los peruanos. Ese es lo principal. Después todo lo demás, señora. ¿Pero qué más dijo el ministro Waldo Mendoza? A ver, indicó que para mantener el crecimiento económico, el próximo gobierno debería conservar los motores de sectores importantes, además de fortalecer otros más. ¿Qué habría que hacer, a mi juicio? Hay motores como la minería, la agroexportación, que hay que conservarlos, hay que preservarlos, no hay que criticarlos, no hay que matarlos, hay que sumarle nuevos motores. ¿Cuáles serían esos motores? Sectores que tengan una capacidad productiva inmensa, estoy pensando en el sector forestal, en acuicultura,
cultura, un turismo y sectores que tengan un mercado asegurado. Estos 3 sectores que he nombrado, por ejemplo, tienen eso. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y a veces falta ese tipo de discusiones más amplias. A ver, ojo, no estoy hablando mal ni de la minería ni de la agroexportación, que son motores claves y que están permitiendo nuestro crecimiento en ambos casos. Somos un país minero, somos un país agroexportador y eso está muy bien, hay que seguir potenciando esto y no hay que matar a la gallina de los huevos de oro para nada. Pero claro, ¿por qué? ¿Qué hace difícil, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que impiden un mayor desarrollo de sectores tan importantes como el acuícola, como el forestal y el turismo? El turismo, señor, señora, el turismo mueve mucho dinero, el turismo contrata mucha gente. Dentro del turismo hablamos de restaurantes, hablamos de hoteles, agencias de viaje, artesanías, transporte interprovincial, transporte aéreo. Me decía Carlos Canales, el presidente de Canatur, de la Cámara Nacional de Turismo, que este gran sector de la economía contrata a más de 4 millones de personas. Ahí me quedo chico, más de 4 millones de personas que dependen del sector turismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para potenciarlo, para perfeccionarlo, siendo un país como el que somos, con tanta diversidad, tantos atractivos? ¿Cuáles son las barreras? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Qué impide que el sector turismo o el acuícola o el forestal se desarrollen más? ¿Por qué? ¿Cuáles son las limitantes? Entonces, en ese debate deberíamos entrar, pero lamentablemente pues estamos dispersos en otras cosas. A ver, vamos a otro tema, porque los profesores de zonas rurales de Lambayeque esperan su vacunación contra la COVID-19. Esta fue una buena noticia que anunció el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Vamos a conversar con Percy Morante, decano regional del Colegio de Profesores de Lambayeque. Profesor Morante, ¿cómo está? Muy buen día. Saludos a todos los amigos de la PP. Profesor, entonces ya se ha anunciado que va a iniciar el proceso de vacunación a los profesores de zonas rurales. ¿Hay un padrón? ¿Cómo se están organizando para esto? Bueno, acá en este caso la Gerencia Regional de Educación en coordinación con MINSA han establecido ya una data aproximada todavía de cuál es el número estimado de docentes que serían vacunados aquí en nuestra región, ¿no? Que tienen ya más de 3.000 docentes. ¿Cuántos docentes estamos? Bueno, el total de la población a nivel de toda la región en general somos aproximadamente más de 18.000, pero 18.000. En zona ya rural específicamente, o sea, hay una data que ni se ha alcanzado, bueno, habla de 7.600 aproximadamente, pero hasta el día, ayer que estaba haciendo las consultas respectivas, vieron que estaban prácticamente detallando, ya afinando esta data, ¿no? Claro, porque lo importante es conocer cómo se va a hacer la selección, ¿no? ¿Quién finalmente va a determinar qué profesores son de zonas rurales, qué profesores no son de zonas rurales? Yo imagino que el que menos, la mayoría de profesores van a querer entrar dentro del proceso de vacunación, pero ¿a quién le va a tocar catalogar o definir quién se puede vacunar y quién no? Sí, esta coordinación, como manifestaron algunos especialistas de gerencia, está realizando MINSA en coordinación con Gerencia Regional de Educación. Hay que tener en cuenta también de que ya hay muchos docentes también que por el mismo cronograma de vacunación ya han sido vacunados, ¿verdad? O sea, dentro del proceso regular que está haciéndose a nivel nacional. Entonces también se está haciendo también esa delimitación, o sea, para definir exactamente quiénes aún no han sido vacunados y que corresponden específicamente a docentes que están trabajando en zona rural, ¿no? Y profesor, ya se empezó, ya han empezado las clases en Lambayeque también, ya hay colegios que han aperturado, están recibiendo a los chicos. En Lambayeque hay una situación particular. Bueno, meses atrás el gobierno regional a través de la gerencia se pronunciaron. De igual manera, nosotros como colegiado pronunciamos donde en primer lugar exigíamos que los maestros para poder realmente retomar las clases, sobre todo en las zonas rurales, debían ser vacunados. En ese momento, pues, la decisión fue de que no había las condiciones, porque, como tú sabes perfectamente, de que no es solamente la vacuna, porque la vacuna implica a los docentes, pero aquí las características son diferentes. O sea, la población rural que tenemos, o sea, no es como en otras regiones de nuestro país donde, por ejemplo, son focalizados, es decir, que simplemente existe en esos lugares donde ellos se desplazan. Acá no. Acá las personas, o sea, de zona rural, los docentes, vienen de zona urbana, básicamente. Entonces tienen que viajar diariamente. Es por eso que hay una exposición muy alta
al contagio. Esa fue la posición, por eso que aquí en Lambayeque no hay, o sea, todavía colegios que hayan retomado, ¿no? ¿Y cuál es la situación de sus colegas, profesor? Es decir, ¿cuánto los ha golpeado la pandemia? ¿Cuántos contagios ha habido? ¿Si ha habido fallecidos? Y ahí importante saber cuál es la edad promedio de los profesores. Bueno, aquí en primer lugar, que como en otras regiones, sabe perfectamente que a nivel nacional Lambayeque fue catalogado como una de las regiones con muy alta incidencia en cuanto a la pandemia. Entonces, sí, lamentablemente son más de 100 docentes que han fallecido. Lo que sucede es que aquí la data exacta, te digo, de que no el Ministerio de Educación, a través de la gerencia, o sea, ellos no facilitan o no cuentan con la data, porque yo, como decano del colegio, he tratado de indagar. Lo que pasa es que el tema es bien sensible. Hay docentes que han fallecido con COVID, pero por la misma situación de esta idiosincrasia de población, entonces no lo manifiestan. Entonces, así como en otras regiones que hay un número estimado, nos dicen, bueno, si sabemos que son más de 100, porque nosotros hemos podido, a través del colegio, poder acercarnos a través de los directores del colegio, que es el dato más exacto, mira. O sea, no oficialmente aquí no pueden decir cuántos docentes, o sea, han fallecido con COVID, pero sabemos así que son más de 100 docentes, bueno, y que han padecido, pues si son cientos de docentes, y la edad estimada acá en los educadores, o sea, está aproximadamente entre 30 y 40 años, ¿no? Por medio de edad, donde hay incidencia de mayores situaciones que se han presentado. Y también personas que han tenido diferentes motivos de enfermedades, que han sido lamentablemente los maestros que han sido afectados, ¿no? Y algunos lamentablemente han fallecido. Sí, pues. Pero bueno, esperemos que se avance con este proceso, no solo a los profesores de zonas rurales, sino ya a los profesores en general, porque es muy importante que los chicos retomen las clases presenciales, que definitivamente son distintas a las clases virtuales, el efecto es distinto, pero vamos a pasos lentos, lamentablemente, todavía en ese proceso. Muchas gracias, profesor Percy Morante, decano regional del Colegio de Profesores de Lambayeque. Son las 6:46, hacemos una pausa, venimos con más. Estamos estimando que a partir del sábado 10 podríamos ya estar cubriendo el grueso de los 50, pero igual podríamos empezar con los de 40, por lo menos el grupo 47, 48, 49. Lo que nos compete es al Perú propiamente. Al Perú, a un Jurado Nacional de Elecciones que está incompleto hasta el momento, con serias observaciones, pero eso no lo vamos a resolver nosotros. Lo que solicitamos es que se proceda y se termine este proceso, respetando la votación que la población ha realizado en los lugares donde le ha tocado sufragar. Primera evaluación de lo que ha significado la jornada de hoy de esta delegación de peruanos en Washington, D.C., que no fue recibida por el señor Almagro. ¿Qué auditoría le vas a pedir a una entidad que ha dicho que las elecciones son limpias? Lo que han ido a hacer estos señores es un circo y les salió mal. Han tratado de inventar toda clase de excusas para desacreditar a un grupo de votantes de las zonas más pobres del Perú. ¿Por qué? Porque no comparten su voto, no comparten su elección. Eso no es democrático. Probabilidades de éxito ves tú en esta misión que han emprendido a Washington, D.C. para buscar, repito, esta auditoría? Ninguna, muy poca o ninguna probabilidad. A Castillo el panorama no se le pinta nada auspicioso. Una cosa puede decir lo que él diga en un mensaje en la plaza pública, otra cosa lo que él vaya a transmitir con su equipo de gobierno. Hola, hoy quiero hablarte sobre cómo puedes negociar tu deuda con otra institución financiera. Lo más importante que sepan es que cuando ustedes vayan a realizar ese trámite, tienen que tener dos cosas bien presentes. Al vender una deuda, deben de conseguir una mejor tasa de interés, con lo cual el monto total será menor a pagar.
y la otra es que puedan tener una cuota que sea más conveniente en estos momentos al presupuesto que ustedes pueden tener. Por lo cual, seamos atentos a las tasas de interés que nos van a ofrecer y cómo nosotros podemos aprovecharlas a nuestro favor. Por eso es muy importante que hagamos un análisis de las diferentes instituciones financieras. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Son las 6:49 de la mañana. Omar Mariduz los acompaña en la rotativa del aire de RPP Noticias. A ver, nuevos casos, ¿no? Estamos hablando, no podemos dejar de hablar de la variante Delta. Es una realidad. Tenemos que tener muchísimo cuidado, por favor, señor, señora. No cometamos los mismos errores de fines del año pasado. ¿Se acuerdan? Navidad, Año Nuevo. No pasaba nada. No pasaba nada, todo el mundo salía, todo el mundo estaba de fiesta, todo el mundo se reunía y bueno, ¿cuál fue el resultado? Enero, febrero, marzo, terribles. En abril fue el peor mes, no del año, fue el peor mes de toda la pandemia, la cantidad de muertos que hubo. ¿Por qué? Por la segunda ola, porque no nos cuidamos. Entonces, ahora lo que estamos viendo es la presencia inicial, ojo, de una nueva variante, la variante Delta, también llamada variante de la India. ¿Qué caracteriza esta variante? Es más contagiosa. Eso es lo que dicen los médicos, los expertos, los estudios que se han hecho. Es mucho más contagiosa, incluso más contagiosa que la variante de Manaus, la variante brasileña, que fue la responsable de la segunda ola. Ojo con eso, se han flexibilizado las medidas de restricción. Tengamos mucho cuidado. Miren lo que viene pasando en otros países. No bajemos la guardia, señor, señora. No bajemos la guardia. No hemos acabado con esto todavía. Pero bueno, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó la presencia de 4 nuevos casos de la variante Delta del nuevo coronavirus en la capital, que se suman a otros detectados días atrás en Arequipa y en el distrito de Comas. Dijo que el Instituto Nacional de Salud informó que además del caso que se detectó en Comas, dentro de su núcleo de contacto se ha detectado 4 casos más, lo que quiere decir que el virus está circulando en Lima, en Arequipa y en otras ciudades. El titular del MINSA advirtió que esta variante se torna más peligrosa en aquellas personas que no han sido vacunadas contra la COVID-19 o solo han recibido una dosis. Ojo con eso, no podemos bajar la guardia. Está bien el proceso de vacunación, pero todavía nos falta mucho, nos falta muchísimo para salir de esta pandemia, salir de esta situación de emergencia en la que nos encontramos. Y vemos también que hay necesidad, insisto, de mejorar el proceso de vacunación. Es muy alentador, es muy positivo que ya hayamos empezado a vacunar a mayores de 50 y vayamos a empezar con los mayores de 40. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se necesitan más puntos de vacunación. Pero ahora nos vamos, a ver, hay una información muy interesante acá. La Dirección de Redes Integradas de Lima Sur inició las jornadas de vacunación contra la influenza en la ciudad de Gosen, conocida como Ticlio Chico, el lugar más frío de Lima, cuya humedad puede llegar a 100%. Escuchemos el siguiente informe. Emanuel, hijo de la señora Lucila Minaya, presenta serios problemas respiratorios. Ha tenido crisis de salud hasta en 6 oportunidades en lo que va del año. A la garganta más que todo. Sí, infección a la garganta. Pongo 2 medias, 2 chompas, 2 fresadas, aunque están viejitas, ya no abrigan, pero trato de abrigarlo como sea.
Emanuel y su familia son parte de las más de 3.800 personas que viven en el asentamiento humano Ciudad de Gosen, conocido como Ticlio Chico, ubicado en un cerro de Villa María del Triunfo. Este es el lugar más frío de Lima, donde se puede llegar a los 10 grados de temperatura y al 100% de humedad. Porque es donde yo estoy, ha visto que se empoza la lluvia cae y se empoza bastante agua y a nosotros nos hacen sufrir de los bronquios. La humedad en esta zona es extrema. Según el doctor Alberto Tejada, director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, en lo que va del año en esta zona se han reportado más de 500 casos de personas con enfermedades respiratorias agudas. De hecho, tenemos unas 512 o 515, no más o menos, de enfermedad respiratoria a lo que va del año. Y es principalmente por la temperatura que se tiene en esta zona de la ciudad del sur. La humedad llega al 100%, estamos hablando de cerca a 10 grados que tenemos. Hoy tenemos 12 grados, pero llega a bajar más la temperatura. Según el doctor Tejada, al frío se le agrega la falta de interés de algunas familias en solicitar las vacunas contra enfermedades respiratorias agudas en sus postas médicas cercanas. ¿La población está acudiendo para solicitar vacunas como esta? No, por eso mismo es necesario venir, porque a veces no van al centro de salud para pedir una vacuna de influenza o neumococo. Las cifras son muy bajas, la población no va, y más bien las licenciadas y los médicos tienen que recomendar justamente que las personas se vacunen. Ante la problemática, la DIRIS Lima Sur inició la jornada de vacunación contra la influenza y el neumococo casa por casa. La licenciada en enfermería Giovanna Torres dio detalles de cómo acceder a la vacunación en cualquier parte del Perú. Si por cualquier motivo no pudiésemos obtener DNI, incluso hasta con la fecha de nacimiento, estamos vacunando a los pequeños. Son 8 brigadas las encargadas de vacunar casa por casa en Ticlio Chico. Cada brigada vacunará a 250 personas por sector hasta cumplir la meta de 13.560 personas. Son las 6:55 de la mañana y a esta hora vamos con toda la información deportiva con el gran Jean-Martín Dueñas. Jean-Martín, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Omar, ¿cómo te va? El saludo para ti, para todo el Perú a esta hora del día, a Europa. Justamente ahí se desarrolla la Eurocopa, donde Dinamarca volverá a pisar unas semifinales de este torneo gracias a su triunfo por 2-1 sobre República Checa en cuartos de final, este sábado en el Estadio Olímpico de Bakú. Abrió el marcador el centrocampista danés Thomas gracias a un tanto de cabeza a partir de los 5 minutos. Empezó a manejar partido, es cierto, con este gol la selección de Dinamarca, y cerca del descanso Kasper Dolberg ampliaba la ventaja con un remate con el pie derecho en el segundo palo al minuto 42. Viene Joaquín Mele, mete el centro. ¡Gol! Tremenda, con una calidad que no la mandó arriba, sino la mandó a guardar. Kasper Dolberg aumenta el marcador en 42 minutos. República Checa 0, Dinamarca 2. Bien, ahí estaba el relato de Harold García para RPP Noticias en este partido con Dinamarca y su victoria ante la selección de República Checa. Inglaterra atropelló también a Ucrania, 4-0, contundente victoria para el cuadro inglés en el Estadio Olímpico de Roma. Harry Kane, máximo goleador de su equipo con 3 dianas, se hizo presente en el marcador. Sigue este ritmo, le puede sacar la pelota. Espero que esté en el aire, se viene gol de Kane, ganar. ¡Gol! 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 De Inglaterra, lo hizo Harry Kane. Desequilibra a Sterling en el amanecer del partido, pero 3 minutos del primer tiempo. Porque Inglaterra lo gana, porque Inglaterra se pone arriba, porque Inglaterra tiene a Harry Kane como el hombre gol. Inglaterra 1,
Ahora, hablando estrictamente de números, ¿no? Esta victoria sirve para reforzar la candidatura de Inglaterra en este torneo y conquistar un título internacional luego de la Copa del Mundo que alzó en 1966, el único trofeo de su historia. Sería la primera Eurocopa para la selección de Inglaterra tras la tercera plaza que consiguió en 1968 y las semifinales que alcanzó en 1996. Los goles restantes de este partido los anotaron Harry Maguire y Jordan Henderson, lo que le permitió citarse ahora con Dinamarca en las semifinales de la Eurocopa. Para poner el cuarto, para darle a Inglaterra la victoria, la goleada, la clasificación a las semifinales de la Eurocopa, para decir que ya no más, los ucranianos piden piedad. Inglaterra es el dueño del partido, Inglaterra se adueña de esta llave. Inglaterra 4, Ucrania 0, los ucranianos piden piedad. Ahí estaba también el relato de Gino Bonatti aquí en RPP en esta goleada, ¿no?, de Inglaterra ante la selección de Ucrania. Vamos a esperar ahora cómo sale o qué partido sale de esta llave de semifinales entre Inglaterra y la selección de Dinamarca. Omar. Perfecto, ya Martín, estaría